¿Cómo están? Entonces, vamos a retomar nuestro tema de Éxodo 27. ¿Quién quiere decir el versículo? Ya todas se lo saben. Súper juiciosas. ¿Quién lo quiere decir? Éxodo 27 dice, hermana Nubia. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Eso. Muy bien, sí, señora. Hermana Luz Alba. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor a quien ahora no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Porque no dará por inocente Jehová Al que que tomare tomare su nombre en vano. Muy bien, hermana. Hermana Rosita, Rosa Isabel. Abre el micrófono, hermana, no te escuchamos. Ya. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Muy bien, muy bien, sí señora. Y es un mandato. Recuerdan que era algo muy enfático el hecho de no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, ¿qué era tomar el nombre de Dios en vano? ¿A qué se refería? ¿Recuerdan qué era eso? Era hacer ¿qué? Uy, de a una porque toca en orden. A ver quién, hermana Nubia. Uy, hermana Nubia está hoy pero cuchilla. A ver. Como en falso juramento. Sí, por ejemplo, eso sería tomar el nombre de Jehová en vano. ¿De qué otra manera? ¿Qué otra cosa? Una mentira. En una mentira, sí señora. Hermana Yolanda, ¿qué es tomar el nombre de Jehová en vano? no tomar su nombre de forma ligera, en chistes, en falsos juramentos y en una forma vacía e inútil. Muy bien, excelente, sí señora. Joana Sanguino. Hola hermanas, no estar como constantemente diciendo, ay, Dios mío, o sea, como cosas así, como de una manera que no tiene sentido, o de manera jocosa, o de manera vacía, como decía la hermana anteriormente, sino con reverencia, con respeto. Muy bien. Eso es, hermana Gloria Bernal. Hermana, también vimos que tomar el nombre de Dios en vano es no obedecerle. Es saber que hay normas y principios que el Señor pone en su palabra y nosotros no lo obedecemos. Eso también es deshonrar su nombre. Sí, señora. Esa es una manera de tomar también el nombre de Jehová en vano, porque estamos diciendo, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero estamos haciendo lo que nos complace a nosotras mismas. Estamos ignorando su palabra, entonces eso es como hacer burla. Eso es tomar en poco su nombre, usar en vano su nombre. Hermana Rosita. El no hacer mal uso del nombre de Dios para dar credibilidad a lo que yo le puedo decir a alguien para que me crea. Sí, escudarme en el nombre de Dios para decir algo. No es válido. No debo usar el nombre del Señor de esa manera. Esas son las formas de usar el nombre de Dios en vano, usarlo en una forma liviana o vacía, para algo que no tiene un propósito verdadero en el que yo pueda darle la gloria a Dios, ¿cierto? Ya que entonces lo estoy nombrando, si no voy a honrarle, si no voy a glorificarlo, sino simplemente por decir, como nombrar cualquier otra palabra. A eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y se muestra en cualquier pensamiento, un dicho o una acción que deshonra
o difama la naturaleza de Dios mismo. Recordemos que el nombre de Dios es la implicación de todo su ser, ¿cierto? No es solamente una palabra, no son solo letras que ponen un nombre, sino que implica quién es verdaderamente Dios. Cada uno de los nombres que conocemos de Dios hacen parte de que nos muestran su carácter, quién es Él. Entonces, por eso no podemos tomar el nombre del Señor en vano, porque estamos hablando de Dios mismo, su esencia, todo su ser. Entonces, por eso no debemos tomarlo en forma ligera, en un contexto donde no se puede darle la honra debida a Él. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué sería entonces lo contrario? No lo tome en vano, sino haga qué cosa, diría la palabra. ¿Qué sería lo contrario de tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué creen? ¿Qué dice la Biblia? Eso también lo vimos. Hermana Nubia. Honrar su nombre. Honrar su nombre, sí señora. ¿Quién más? Honrarlo. ¿Qué otra cosa? Hermana María. Hermana María. Santificarlo, darle la gloria Bien. siempre, caminar como es en los caminos de Él, dando testimonio y dándole, o sea, dándole la honra a Él en cuanto a lo que nos ha enseñado, sabiendo que ya lo conocemos. Muy bien, sí señora, muy bien. Hermana Gloria. Glorificándolo en sus atributos. O sea que, O sea, por ejemplo, la grandeza del Señor, el poder del Señor, ¿sí? Colocando sus atributos que son para Él, ¿sí? Lo maravilloso, lo hermoso, lo bondadoso, antes de decir de pronto, uy, lo pesado que es la situación, o antes de decir de pronto, porque yo estoy así, sino decir, el Señor me ha hecho así, el Señor me ha dado esto, el Señor me ha glorificándolo en cada pensamiento que tenemos. ok, o sea, reconocer cada uno de sus atributos. Gracias, hermano, se lo dejo claro. Listo, muy bien, sí señora. Había otras manitos, ya no están. Ok, listo. Entonces lo contrario de tomar Mita, el nombre de perdón, Dios. también alabándolo, hermana. Señora. Señora. Bueno, entonces lo contrario de tomar el nombre de Jehová en vano es santificarlo. ¿Recuerdan que vimos Mateo 6:9? ¿Quién quiere leer Mateo 6:9? Y está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, a los cercanos, a los que ya son de Él. ¿Qué les dice? Les está enseñando algo supremamente importante. Hermana María. Mateo 6:9 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. No, eso no es 9, perdón. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, señora, exactamente. Entonces lo está diciendo el Señor Jesús a los suyos, a los cercanos, a los que ya le pertenecen a Él y les está dando la enseñanza. ¿Cómo van a orar? ¿Cómo se van a presentar? Cuando oren. Ellos habían preguntado, ellos habían pedido, enséñanos a orar. Y Él les dice, vosotros pues oraréis así. Y ahí es cuando empieza. Entonces, ¿cómo vamos a orar? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Y eso es todo lo contrario a tomar su nombre en vano. Santificar el nombre del Señor es reservarlo, apartarlo, dejarlo como a un lado, como reservado de una manera muy especial para un uso, para el momento apropiado y para usarlo en la manera correcta. Ese no es un nombre que se usa para todo. Me machuqué y digo eso. Se me dio tarde y ahí estoy nombrando el nombre de Dios.
alguien me hizo una cosa mala y digo, ay, y vuelva y otra vez. No, tiene que tener muchísimo sentido, tiene que estar apartado, específico para un momento y en una forma correcta. Eso es santificar el nombre de Dios, reverenciarlo. Tener al Señor por sagrado, por temido, muy amado, respetado, exaltado y adorado como solamente Él lo puede merecer. ¿Sí? Entonces mire que son contrastes muy grandes. Y acá el Señor Jesucristo les está diciendo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro, de manera que tiene una implicación muy grande de que hay una relación, hay una cercanía, hay una intimidad, hay un conocimiento del que se está presentando ante Dios, ya le conoce en una forma cercana, ya tiene una relación con Él, no es una persona lejana que uno que no conoce, como nosotras antes de conocer al Señor, antes de saber de que el Señor ha perdonado nuestros pecados, que Él murió en la cruz y que nos perdona y hace un lugar para nosotros en el cielo, y nosotras seguramente de todas de nosotras pensábamos en Dios como algo tan lejano, tan distante, como que sí, Dios, pero allá en algún lugar tan lejano que no tiene nada que ver conmigo. Y ahí entonces en un momento así, en una condición así, pues no podemos decir Padre nuestro. No teníamos una relación, ¿cierto? Pero ahora que el Señor Jesucristo nos ha rescatado, ha limpiado nuestro pecado, ya sabemos que en verdad le pertenecemos a Él. Ahora ya hay una relación, ya hay una cercanía, ya puedo decir Padre nuestro, Padre mío, mi Dios. Entonces ya hay una intimidad y una cercanía y eso me da derecho, ¿cierto? Pero eso también me da deberes. Es el que lo conoce en una forma cercana, el que ya tiene una relación, el que puede exaltar su nombre. De lo contrario, no. ¿Cierto? No puede exaltarle a una persona que es ajena. Tiene que ser una persona que ya tiene esa intimidad y esa relación con Él, y ese debe ser nuestro deseo. No solamente que nosotras podemos hacerlo, sino que nosotras debemos anhelar santificar el nombre de Dios. Y hacerlo nosotras, pero también debemos motivar a otros a que lo hagan, ¿cierto? Por nuestro testimonio, por nuestra vida y con nuestras palabras motivar a otros a que también puedan exaltar el nombre de Dios. Y quiero que miremos en Primera de Crónicas, en el capítulo 29, versículos del 10 al 13, Primera de Crónicas, Antiguo Testamento. Primera de Crónicas es antes de Segunda de Crónicas, dice mi esposo. Entonces para que llegue más rápido. Así no hay pierde. Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. ¿Quién lo quiere leer? Joanita Gómez. Dice Meseli, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén, muchas gracias. Esa es una porción muy, muy linda, muy preciosa, y está David frente al pueblo y está dirigiéndolos, y David es conocido en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Él amaba realmente al Señor, era un hombre que su corazón era tierno ante la palabra del Señor, ante Dios, se humillaba con facilidad delante de Dios, y por eso es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, y él quiere alabar y exaltar el nombre de Dios, está santificando el nombre de Dios, pero no lo hace solo, no lo hace para sí mismo, sino que está delante de todo el pueblo y está públicamente exaltando al Señor allí. Y es una manera en que también él motiva al pueblo a que ellos todos exalten el nombre del Señor. Y como decía la hermana Gloria, él estaba reconociendo muchos de los atributos del Señor.
estaba reconociendo quién es Él y cómo es Él, ¿cierto? Y dice muchas cosas preciosas del Señor. Dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre. ¿Sí que hay una cercanía, hay una relación? Él no era ajeno. Desde el siglo y hasta el siglo, está reconociendo la eternidad de Dios. Dios es por siempre y para siempre. Dios no tiene un principio o un fin. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Y está reconociendo que Dios es omnipotente, que es digno, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Por qué le pertenecen a Dios las cosas que están en los cielos y en la tierra? Porque Él es creador. Él fue el que se las inventó. Él creó por sí mismo la materia prima, digámoslo así, e hizo que existiera todo lo que hay. En el universo, afuera, lo que todavía no podemos ver nosotras desde aquí, todas las estrellas, las galaxias, las nebulosas, todo eso, y todo lo que está aquí, las montañas, las nubes, los pajaritos, todo lo que vemos, todo le pertenece al Señor porque Él lo creó. Y esa es otra cosa que está reconociendo David, Él es creador, Dios es creador. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Él es supremo, Él es único. Y David reconoce que es Dios el que gobierna. Mire que David era el rey de Israel, ¿sí? Y tenía todo el dominio ahí sobre ese pueblo. Era digamos, una posición demasiado importante. Pero David no piensa que, uy, yo soy el gran rey, lo máximo, lo todo, sino que reconoce que él está ahí en esa posición, en ese privilegio, porque Dios lo ha puesto, pero es Dios quien gobierna. Es Dios el que gobierna los cielos y la tierra. Y él reconoce todo eso. Dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Si no fuera por el Señor, David no sería rey, ni hubiera ganado sus batallas, ¿cierto? Ni hubiera derribado a Goliat. Y siempre David reconocía la grandeza del Señor y todo lo cuanto venía de parte de Dios para la vida de él. Dice, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque lo conoce. Entonces, como conoce a Dios, reconoce su grandeza, su poder, su señorío, el hecho de ser creador, de ser eterno, de ser omnipotente. Entonces, qué bonito es sumergirnos cada día dentro de la palabra para nuevamente retomar todo eso. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es que es mi Dios? Para darle la honra, el poder a Él, porque solo Él se merece, solo Él es digno. Pero si no estamos sumergidas en la palabra, empezamos a perder de vista, como que se nos desdibuja. ¿Cómo es que es nuestro Dios? ¿A quién pertenezco? ¿Quién soy? Entonces, por eso es tan importante permanecer en la palabra, ir un día tras otro, estar ahí sumergidos en la palabra del Señor, para no olvidarnos, para volver a tomar y a retomar y hacer mucho más grande el cuadro que tenemos de nuestro Dios, quién es, cómo es, su grandeza, su poder, su autoridad, para poder ¿qué? Santificar su nombre. ¿Para qué? Para no tomar en vano el nombre de Jehová, nuestro Dios. Recordemos que Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Listo? Entonces, así como el rey David lo hizo públicamente y motivaba al pueblo a exaltar el nombre de Dios, también nosotras que lo hagamos con nuestra vida, no solo con nuestras palabras, pero con nuestra vida, que animemos a que ellos también puedan honrar el nombre de Dios. ¿Listo? Entonces, quiero que me digan, por ejemplo, 3 maneras en que ustedes han visto, o tal vez les ha pasado, en que el nombre de Dios ha sido tomado en vano. Por ejemplo, ¿cuándo qué? A ver, anímense. ¿Quién participa? Perdón, cuando decimos una mentira. Uf, sí. Sí, y ya todos saben que se supone soy creyente, pero estoy diciendo algo que no corresponde, entonces estoy deshonrando el nombre de Dios. Hermana Rosita, tienes cerrado tu audio. Cuando yo hago mi voluntad,
cuando utilizo el nombre de Dios como amuleto buscando el reconocimiento, mi reconocimiento, y entonces lo pongo el nombre de él para que me crean, o utilizar una versión que no es. Una versión que no es, o sea, como una mentira. Exacto. Ah, ok. Sí. Listo, sí señora. Gracias, hermana Rosita. ¿Quiere la otra mano, Gloria? Sí, hermana, pero ya me lo dijeron que era cuando uno lo utiliza para que le crean. Pero por Dios que sí. Sí. Dice uno. Otra cosa es que también se ha utilizado la bendición como muletilla, se ha utilizado el nombre de Dios también como muletilla. Sí. Sí, señora. Es una manera de deshonrar al Señor, hermana. Lida. ¿Alguien más tenía la manita levantada, hermana Lida? Sí, señora. Tienes cerrado tu micrófono. Sí, señora, gracias. Sí, señora. En el mundo en que yo vivía anteriormente, se escuchaba mucho, era chistes con respecto a Dios. Entonces ahí se veía utilizar mal su nombre. Sí. Sí, porque hay un menosprecio y no hay una falta de entendimiento de realmente quién es Dios. Entonces, por eso se usa en esa manera. Entonces, que tengamos mucho cuidado porque nosotras como pueblo de Dios no podemos incurrir en lo mismo. Y el Señor nos llama la atención justamente a eso, a honrar su nombre, a no ser iguales al mundo, no vivir igual que en el mundo, porque dice, eso era y en otro tiempo. Dice varias veces en la palabra, eso era y en otro tiempo, más ahora, ya no, ya le pertenecemos al Señor y tenemos que vivir en otra manera, debemos honrarlo. Gloria. Hermanita, la otra opinión es frente a empezar a jurar por nuestro nombre, ¿no? Yo tenía esa costumbre y el Señor me llamó varias veces la atención por eso. Pero le juro que sí, mire, bien, pues de verdad que sí, por mí que sí es así, ¿sí? Y eso tampoco es glorificar al Señor porque el Señor nos creó a nosotros. Entonces también estamos utilizando ahí el nombre de Dios en vano. Sí, la palabra del Señor dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. No tiene que jurar, no tiene que nada. Usted dijo, sí, es así, listo, ya. Así es. ¿Listo? Otra manera en que usamos en vano el nombre del Señor es cuando estamos buscando nuestro propio beneficio o cuando estamos buscando nuestra propia honra y no la honra del Señor. Debemos recordar que para nuestra vida todo lo que hagamos debe ser honrado el Señor. Eso es lo que debemos buscar. El propósito, la meta de nuestro corazón debe ser esa, buscar honrar al Señor en lo que hago, en lo que digo, en todo. Si no estoy buscando la gloria del Señor, seguramente estoy buscando mi propia gloria. En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, busco mi propia gloria, mi propio beneficio, y ahí estoy deshonrando el nombre del Señor, estoy tomando en vano el nombre del Señor, estoy robándole a Él el reconocimiento, la honra y la gloria. Entonces, sí, señoras, esas son formas en que el nombre del Señor es tomado en vano. Vamos a mirar en Lucas 18. Yo creo que recuerdan bien esta porción cuando la vimos, Lucas 18, el versículo 10 al 13. Lucas 18 del 10 al 13. Dice que, hermana María. Tiene cerrado el micrófono. Ya. Del 10 al 13. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era público de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas
el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Bien, sí señora, muchas gracias. Entonces son los dos contrastes, ¿no? Uno es el fariseo y el otro es el publicano. Bueno, el publicano era, ya creo que todas ustedes saben, era un recaudador de impuestos, pero él era judío y recaudaba los impuestos para entregárselos al gobierno de Roma. Entonces eran considerados como traidores a la patria, eran muy odiados y también porque ellos sacaban provecho de ahí, ¿no? Sacaban una tajadita. Si el impuesto eran 1000, él le decía 1500. Y ahí viene qué pasaba con esos 500. Bueno. Entonces eran muy odiados por el pueblo, por sus compatriotas, y eran considerados como, dentro de la lista de pecadores, estaban como en el top, ¿cierto? Bueno, para ellos. Para Dios no hay un top de pecados. El pecado es pecado, sencillamente. Entonces el mentiroso y el asesino son exactamente iguales delante de Dios. Y nosotros debemos mirar el pecado de la misma manera, tiene la misma magnitud. Si el Señor hubiera tenido que morir solamente por el mentiroso, le había costado la misma sangre que le costó el asesino o cualquier otro tipo de pecado. Entonces, delante de Dios, cualquier pecado tiene la misma magnitud. ¿Listo? Pero ellos hacían como sus niveles y el publicano era visto muy mal, era una persona que, uy, no. Qué vergüenza lo que hace, lo que es. Pero miremos en el versículo 11, dice, el fariseo puesto en pie oraba, ¿de qué manera? Oraba consigo mismo. Y eso me parece tan chistoso porque seguramente él pensaba, uy, me estoy presentando ante Dios, estoy hablando y resulta que Dios dice que él está hablando solo. Eso no fue una oración, eso no llegaba delante de Dios. ¿Por qué? La manera como él está hablando, lo que él está diciendo, parece que lo está diciendo, nosotros siempre acostumbramos a orar con los ojitos cerrados, ¿no? Inclinada la cabeza, cerramos los ojitos, y yo me imagino que el hombre no inclinaba la cabeza y no cerraba sino un ojito, de pronto estaba así para alcanzar a mirar quién lo está mirando, todo lo que está diciendo, toda su vanagloria, ¿cierto? Yo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como todos los demás. Yo no soy así como son ellos. Los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros y hasta ese publicano. ¿Cómo le parece? Entonces él estaba simplemente diciéndole a todos, uy no, yo soy una muy buena persona, yo soy tan recomendable, yo soy lo máximo. Yo soy lo más de bonito. Y resulta que Dios dice que él estaba hablando solo. Esa no fue una oración, pero él nombra a Dios. Él está usando el nombre de Dios ahí en ese momento. Esa es una manera de usar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Es una cosa horrible lo que le está haciendo. Y se está comparando con los otros. Está mirando el pecado de los otros y como se supone que él no hace ese tipo de pecados, entonces él es bueno. Pensando que los pecados suyos no son tan malos, después de todo, ¿cierto? Y pierde de vista que tanto a los unos como a los otros el Señor los ha creado, ¿cierto? Y que cuando yo hablo mal de mi prójimo, estoy hablando mal de aquellos a quien Dios ha creado, Dios ha formado, Dios les ha dado vida. Entonces, cuando yo hablo mal de la criatura, estoy hablando mal del Creador. Así que esa es otra manera de usar el nombre de Dios en vano. Cuando yo estoy hablando mal de una persona, estoy deshonrando a Dios. No le estoy santificando, le estoy deshonrando. Miremos en Job 31:15. Job 31:15. Dice, ¿alguien lo tiene? La hermana Patti González. Hermana Patti. Abre tu micrófono, por favor.
Perdón, un momento que es que lo acabé de perder. Sí, está bien. Mandé la mano y lo perdí. 31:15. Sí, señora. Dice la palabra. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso, no, perdón, se pregunta. El que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Entonces al uno y al otro los hizo el Señor. A los dos. A todos. Recuerden que veíamos que todo le pertenece a Él. Él es dueño de todo. Cuanto más a los seres humanos. Él formó a cada uno de nosotros en el vientre de la madre. ¿Cierto? A ellos, a ustedes, a mí, a todos. Y eso es lo que también el fariseo estaba desconociendo. Se cree más que de su prójimo, ¿cierto? Pero no es ninguno de nosotros es más que el otro. De pronto más pecador, pero no más en otro sentido. En un sentido bueno, no lo somos. ¿Listo? Entonces, muy diferente la actitud del publicano, ¿sí vieron? Porque el publicano tenía esa manera en que se estaba presentando y porque el publicano habla como estaba hablando allí. Recuerde que ese era el pasaje de Lucas 18, del 10 en adelante. Y el publicano dice en el versículo 13, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y ese propicio a mí era una manera de pedir perdón, como que seas tú el que cubre mi pecado, el que me ayuda, el que me puede perdonar, solo eres tú. Entonces, ¿por qué el publicano tenía esa actitud? ¿Quién me quiere decir? Hay 60 damas que no han participado. Bueno, y siguen sin participar. Ok, hermana Luz Alba. Porque él reconocía su pecado, era humilde, en ese momento era humilde ante el Señor y reconocía que él era un pecador. Sí, señora, estaba reconociendo su pecado, su condición de pecado delante de Dios, hermana Tere Osorio. Porque tenía arrepentimiento de verdad de su pecado, reconociéndolo. Sí, amén, sí, señora, un verdadero arrepentimiento delante de Dios. ¿Por qué este hombre llega a ese verdadero arrepentimiento? ¿Qué le hace llegar a eso? ¿Qué le motiva a eso? ¿No? ¿Ninguna? Hermana Gloria. Ver la misericordia del Señor que ha tenido con nosotros, al saber que somos tan pecadores y aún así el Señor nos sigue dando beneficios. Bueno, puede ser. Hermana María. Porque reconoce la altivez del Señor, porque reconoce la majestad de Él, porque sabe que es pecador y que no tiene, no puede tener acceso al Señor, reconoce lo que es el Señor. Sí, señora, muy bien. Él se reconoce así porque está reconociendo la grandeza de Dios, de un Dios a quien se está presentando, el único Dios verdadero, hermana Rosita. Ahora no te vemos, hiciste magia, estás desaparecida. 1, 2, 3 por la hermana Rosita. No, todavía no la veo. Ni audio. ¿Qué fue? Bueno, ya está el audio, ya, listo. Porque la actitud del publicano fue de arrepentimiento y se humilló ante Dios porque pues él era todo o pues para él se arrepintió en ese momento ante Dios. Sí, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se arrepiente? ¿Por qué muestra ese quebrante de su corazón delante de Dios? Porque estaba consciente de su pecado. Sí, sí, señora. Bueno,
Y este hombre está consciente de su pecado porque sabe perfectamente delante de quién se está presentando. Nosotros no somos conscientes de nuestro pecado y no es como tan evidente y tan grande el hecho de quién soy yo hasta cuando tengo conciencia de que me presento delante de Dios. Entonces, porque ya lo conozco, ¿cierto? Porque ya he visto en la palabra Dios es grande, es temible, es santo, es el único Dios verdadero, es todopoderoso, Él me ha dado la vida, Él es creador, Él me dio mi familia, me dio todo. Entonces ya lo conozco y cuando me presento delante de Él, es muy evidente el contraste. Dios es santo. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Yo qué quedo siendo delante de Dios? Es muy evidente mi pecado. Tiene que ser así para cada una de nosotras. Cuando nos presentamos delante de Dios, reconocer su grandeza, su poder, su majestad, el hecho de que Él es verdaderamente santo. Entonces ahí, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué tan bueno hay de cada una de nosotras? Nada, porque es muy evidente entonces ahí nuestro pecado. Y entonces el publicano sí estaba realmente consciente de la presencia de Dios y por eso se quebranta su corazón y por eso ni siquiera alza los ojos. Por eso está completamente humillado ante el Señor, sabiendo, Él es santo, yo soy pecador, yo necesito su perdón, yo necesito su ayuda, yo necesito su limpieza. Por eso el publicano tiene esa actitud. Su actitud fue de que, de piedad, ¿cierto? De verdadera piedad, de reverencia, de humildad, porque estaba realmente presentándose ante Dios. Entonces miremos otro ejemplo que habíamos visto era Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23, dice que hermana Luz Alba. (21 al 23). Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salvo. Pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, no, hermanita, estás leyendo creo que otro evangelio. Debes Mateo. estar en Lucas. Mateo 7. Ah, ya estoy en el 9, 7. 21, 23. Disculpe, hermano. Está bien. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Ese tampoco es. Yo lo tengo, hermanita. ¿Quién dijo? ¿Enis? Sí. Listo, Enis. Dice Mateo 7, 21, ¿sí? Al 23. Sí, sí, señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terrible esa escena, ¿no les parece dramática? Los que se presentan ya confiadísimos delante de Dios, Señor, Señor, y están usando su nombre. Ese es uno de los nombres para Dios, Señor, el dueño de todo, Adonai. Y se presentan nombrándole una y otra vez, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y lo demás allá. El Señor dice, no, todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué estaba pasando aquí con estas personas? ¿Por qué ellos no iban a poder entrar en el reino de los cielos, aunque están diciendo Señor, Señor? ¿Por qué no? ¿Qué pasaba con ellos? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, dice, pero el Señor dice, no, no todos los que me dicen Señor, Señor. ¿Por qué no? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Alguna? ¿Alguien? Porque realmente no creían en Él, sino simplemente como por salvarse en el momento o ser reconocidos. No Sí, había un genuino conocimiento. Bueno, parece que ellos están buscando
escudarse más en lo que han hecho. Pero Señor, hemos hecho esto, lo otro, hermana Nubia. Porque no hacen su voluntad. Bueno, ahí dice que los que hacen la voluntad de los que entran al reino de los cielos. Hermana Gloria. Porque el Señor conocía el corazón de ellos y sabía que había orgullo. Bueno, posible. Ahí estamos en una conjetura porque el Señor no dijo que había orgullo en ellos, pero bueno, es posible. Hermana, creo que es la hermana Norma que dice iPhone. Me alza su manita. Hermana Norma, ¿si eras tú? Porque estaban confiados en sus obras. Sí, señora, ahí dice eso el pasaje. Sí, señora. Hermana Consuelo. Hermana, eran como los fariseos, ¿no? Que ellos se sentían que eran, que estaban orando bien y que estaban ahí hipócritas, estaban con la hipocresía. Entonces que nombran al Señor y dicen y hablan de Dios y realmente no están obedeciendo lo que Él manda. Entonces por eso el Señor ahí dice que no los conoceré hacedores de maldad. Sí, señora. Sí, le nombran Señor, Señor, pero están haciendo lo que ellos quieren, hermana Lida. Pues opino casi lo mismo. Ellos estaban siendo hipócritas, así como dice la palabra, que primero miremos nuestra paja, nuestra viga, para poder ver nuestros errores, ver realmente quiénes somos. Y después sí miramos lo de los demás. Y no nos podemos gloriar por lo que hacemos, si no hacemos la voluntad de Dios, porque el Señor dice en su palabra también de que no por obras para que nos gloriemos, sino que miremos más bien es para lo que nosotros hacemos es para glorificar al Señor, no nosotros mismos. Y ellos en ese momento se estaban glorificando ellos por todo lo que estaban haciendo, tampoco lo que ellos hicieron, pero el Señor por eso dice, yo no los reconozco porque ellos nunca hicieron las cosas de acuerdo a su voluntad, obedeciendo su palabra y su dirección. Amén, así es. Sí, señora. Así es como dice el pasaje. Listo. Sí, señora. Vamos a dejar ahí en esto. Entonces, sí, ellos estaban escudados y confiados de entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Por lo que ellos hacían, por sus propias obras. Señor, hicimos esto, hicimos lo otro. Todo escudado en el nombre del Señor. Era como para darle como un barniz, como una fachada de piedad, ¿cierto? Como para que, bueno, para que me aprueben, entonces digo, Señor, esa es una manera horrible de usar el nombre del Señor en vano, ¿cierto? Entonces ellos están buscando el reconocimiento de sus obras, de lo que han hecho y pretendiendo entrar así, digamos, forzadamente al reino de los cielos. El Señor no dice que vamos a entrar por algo que hacemos. Eso no sería justicia de Dios, porque no todos tenemos las mismas capacidades de hacer ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, la gloria y la honra y la alabanza de la salvación, del hecho de que podemos entrar al cielo, es de Dios solamente, porque Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Y su muerte en la cruz es lo que quita de nosotros nuestro pecado, nuestra maldad, y es lo que abre el camino directo al cielo, solamente por la muerte de Jesucristo. Por eso es necesario invocar el nombre del Señor, clamar a Él, pedirle perdón a Él por nuestros pecados y reconocer que ese sacrificio perfecto que Él hizo fue a nuestro favor, fue para nosotros porque nosotros lo necesitábamos profundamente por causa de nuestro pecado. De lo contrario, no hay entrada al cielo, solamente por el Señor Jesucristo. Y ellos pensaban que porque habían hecho ciertas cosas, habían profetizado, habían echado fuera demonios, habían hecho milagros, eran cosas extraordinarias que habían sucedido. Y el Señor no les dice que esas cosas no ocurrieron, eso sí pasó. O sea, hubo milagros, hubo sanidades, hubo liberación, esas cosas pasaron, pero no porque hayan sucedido y ellos hayan invocado el nombre del Señor, entonces ellos tenían derecho
a entrar al reino de los cielos. Ellos no le pertenecían al Señor, ellos no tenían una relación con el Señor, no había una intimidad, una cercanía, no había una familiaridad. Entonces ellos estaban usando su nombre de una manera arbitraria. ¿Listo? Entonces no tenían derecho. Y sí, como nos contaba la hermana Lida, la Biblia dice no por obras. No es por obras que vamos a entrar al cielo, para que nadie se pueda gloriar. La gloria es del Señor. Nadie puede decir, yo hice esto, yo hice aquello, y por eso yo voy a ir al cielo. No existe la manera de eso. Yo soy bueno, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie. Eso no le da entrada al cielo a nadie. Se me fue la luz y espero que esto, no sé. Espero que no se me vaya la señal. Bueno, si me voy, me esperan y vuelvo a entrar. Un momento, por favor. ¿Todavía me oyen? Sí, señora. Sí, señora. Pues un momento porque tengo que poner los datos acá. Ay, auxilio, no se vaya. Tranquila, ahí está. Ay, aquí estoy, listo. Bueno, algo pasó. Pasó, pero el internet todavía está. Bueno, no me ven, pero me oyen. Sí, señora. Estoy aquí con ustedes. Y ahora yo tampoco veo mis notas. Ok, entonces... un momento, prendo una luz acá porque no veo nada. Bueno, listo. Entonces, hay 3 áreas de nuestra vida que ya las había nombrado también al principio. Hay 3 áreas de nuestra vida que son esenciales en las que debemos estar santificando el nombre del Señor. ¿Cuáles son esas 3 áreas? Hermana Yolanda. Hermana Yolanda. Sí, hermanita Estela. Para santificar al Señor, para reverenciarlo, adorarlo, respetarlo y exaltarlo, debemos hacerlos en nuestros pensamientos, con nuestro hablar y con nuestro actuar. Muy bien. Sí, señora. Hermana Gloria. Era lo mismo, hermana. Muy bien. Hermana Nubia. Lo mismo, hermana. Muy bien. Pensar, hablar y... Bien. Sí, señora. Muchas gracias. Listo. Pensar, hablar y actuar. ¿Listo? Esas son las 3 partes de nuestra vida en que debemos honrar y santificar el nombre del Señor. Y esas 3 cosas resumen toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces, solamente con toda nuestra vida tenemos que honrar y santificar el nombre del Señor. Eso implica nuestro testimonio, cómo estamos viviendo, ¿cierto? Cómo los demás ven que si yo digo que soy creyente, pero estoy viviendo de tal manera, ¿cómo es eso? Y entonces, si el hablar no es lo mismo que el vivir, eso no es honrar el nombre del Señor. Estoy diciendo Señor, Señor, pero estoy viviendo a mi manera, entonces así no fue, ¿cierto? Entonces, con nuestro pensar, hablar y actuar, eso implica toda nuestra vida y es nuestro testimonio. Entonces, que tengamos cuidado y por eso es necesario que estemos clamando día tras día, diciéndole al Señor, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios, porque si no es de una manera, es de otra, que estamos deshonrando al Señor y que estamos pecando con nuestro hablar. Tenemos que clamar día tras día al Señor y hacerlo en una forma consciente. No es solamente un versículo que lo estoy repitiendo a manera del loro. El loro dice, ¿quiere cacao? ¿Quiere cacao? Roberto, Carmen. ¿Sí? Y todo lo demás que aprenden a hablar, pero ellos no tienen un sentido de lo que están hablando. Y nosotros no podemos ser como loros diciendo, por guardar mi boca, Jehová guarda la puerta de mis labios. Así no, tiene que ser con el entendimiento. Pon guarda mi boca, oh Jehová. Es una cosa, es una oración. Guarda la puerta de mis labios. Señor, deténme a hablar porque seguramente de una u de otra manera voy a hablar mal. Voy a deshonrar tu nombre, ayúdame para que eso no suceda. Cierra mi boca siempre que sea necesario.
Es que podamos dar testimonio del Señor Jesucristo en nuestra vida, con nuestro hablar, con nuestro pensamiento, con nuestro actuar. ¿Listo? Entonces espero que haya quedado nuevamente firme esta lección que habíamos visto de no usar en vano el nombre del Señor. Y entonces nuestro versículo que vamos a añadir para la próxima semana, de los que ya nos hemos estado memorizando, es Éxodo 27, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Entonces vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por esta tarde que tú nos permites una vez más reunirnos delante de ti. Gracias porque nos permites ser enseñadas en tu palabra, Señor. Particularmente aquí en nuestro país tenemos la libertad de abrir tu palabra en cualquier lugar, Señor, en todo tiempo. Gracias por eso, Señor. Rogamos para que nos ayudes a aprovechar estas ventajas que tú das a nuestra vida, que podamos, Dios, sumergirnos en tu palabra día tras día, conocerte mucho mejor para reconocer tu grandeza, tu majestad, la grandeza de tu nombre, Señor. Todo cuanto has hecho, tus maravillas, que obras día tras día para nuestro favor. Te damos gracias por tu grande amor y tu misericordia para con todos nosotros, para con nuestras familias, Señor, y rogamos que tú sigas poniendo guarda nuestra boca, Señor, que nos detengas de hablar mal en cualquiera de los sentidos, Señor, para que no podamos deshonrarte. Dios, ayúdanos para agradarte, para bendecir tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.